democracia. Siete 40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el asambleísta Pedro Velasco y el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. El país mira cómo se desarrolla el juicio político al presidente de la República, juicio que está amparado en la Constitución, artículo 129, que establece la posibilidad de un juicio político al primer mandatario. Sin embargo, en el entorno ha habido algunos cuestionamientos respecto de este proceso. Por ejemplo, el argumento de los interpelantes que dicen que no tienen que probar el peculado. La Corte Constitucional admitió parcialmente el juicio político, circunscribiéndole exclusivamente al tema del peculado. Sin embargo, le hizo varias advertencias, no una, varias, para que sean serios, actúen con prolijidad, dice el dictamen de la Corte Constitucional, y que lo hagan de una manera correcta y apegada a la ley. Sin embargo, escuchamos a diario que no hay que probar el peculado. Cierto es que es un juicio político, no es un juicio penal. Pero ¿para qué entonces la etapa de pruebas? Precisamente hoy se reinstala la Comisión de Fiscalización para terminar con el caso de los interpelantes, y luego vendrán las pruebas de descargo. ¿Para qué hay pruebas de cargo y pruebas de descargo? ¿Para qué hay la etapa que habla el artículo 90, me parece, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? ¿Para qué? ¿Para qué etapa de pruebas si no hay que probar nada? Incluso con denuncias graves. Incluso han ido documentadamente a la Fiscalía, como ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, con algunos argumentos de una de las interpelantes, como la asambleísta Mireya Pazmiño, sobre los contratos de Flopec y Amazonas Tankers, que fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers, que escribió y presentó la asambleísta Mireya Pazmiño. Cuéntenos, asambleísta Pedro Velasco, muy buen día. ¿Cuál es la dinámica y cómo se va a desarrollar esta semana, una vez que este miércoles se reanuda el proceso de juicio político que se ventila este momento en instancia de la Comisión de Fiscalización? Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Muchas gracias por la oportunidad de informarle al país cómo evoluciona este proceso de juicio político al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Estamos ya llegando a la fase final de la evacuación de pruebas, es decir, estamos ya agotando la segunda parte de este proceso político al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hoy terminan las comparecencias. En el caso concreto de los 4 colegas asambleístas que firmaron la solicitud de juicio político, tienen que presentar todos sus alegatos, sus argumentos, para demostrar ante la comisión sus aseveraciones que constan en el escrito inicial de solicitud de juicio político, y cuando terminen ellos hará su participación en estricto derecho el abogado del presidente de la República, argumentando también las pruebas aportadas por la defensa para desvirtuar aquellas afirmaciones que constan por parte de los asambleístas. Esto es lo que está previsto para el día de hoy al interno de la Comisión de Fiscalización, y con eso estaría prácticamente culminado todo lo que es el tema de pruebas. Explíquenos, asambleísta Pedro Velasco, ¿va a evacuarse pruebas en la asamblea, tanto de los interpelantes cuanto pruebas de descargo del Ejecutivo? Pero el argumento reiterado es que no tienen que probar el peculado. ¿Qué están haciendo entonces en esta etapa, asambleísta? Las aseveraciones que hemos escuchado alarman y preocupan al país, porque con esos argumentos bastante endebles
el país quedaría en la indefensión, todos los ecuatorianos estaríamos sin seguridad jurídica, sin garantías del debido proceso. Cualquier persona se le ocurriría acusar por cualquier cosa, pero no tienen que probar, aduciendo de que es un trámite de juicio político, pero eso tiene que tener mucho cuidado, porque la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, establece los requisitos mínimos que deben observarse en un proceso de juicio político. Y lo que dice que, siendo un tema de tanta trascendencia, porque no es cualquier juicio político, es contra el presidente de la República, y eso genera inestabilidad, genera inseguridad, deben observarse procesos rigurosos. Y esos procesos rigurosos tienen como contraparte evitar la arbitrariedad, es decir, no es que solamente por temas políticos yo no tengo que fundamentar ni justificar lo que estoy afirmando, tiene que demostrarse. Se habla de que es un delito, un presunto delito de peculado, y el peculado, de acuerdo al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, es la apropiación, el uso indebido de bienes, de fondos públicos en beneficio personal o beneficio de terceras personas. Eso es lo que tiene que probarse. Y eso es lo que tiene que demostrarse con las pruebas que han ido evacuando durante estos días. Es decir, las pruebas prácticamente ya están terminadas, ya no hay más pruebas que aportar. Hoy solamente es la fase de argumentación de alegatos que tienen que hacer las partes, tanto los solicitantes del juicio como la defensa técnica del presidente de la República. Eso es lo que está hasta la presente fecha, y aquel argumento de que no necesitan justificar, prácticamente les dejaría en un mal predicamento y podrían inclusive ser objeto de una observación rigurosa por parte de control constitucional de la Corte Constitucional. Asambleísta Velasco, antes de darle paso al doctor Jorge Benavides, usted se ha referido al dictamen que tengo en mis manos, página 40, en donde en el dictamen, en el punto 4, la Corte Constitucional exhorta a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional a que en el futuro procedan con más prolijidad. Y en el punto 98, al hablar de la facultad de fiscalización y control político que tiene indudablemente la Asamblea, dice la Corte textualmente: bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. ¿Se está haciendo tabla rasa si no hay rigurosidad en esto, asambleísta Velasco? Sí, señor Rivadeneira, y en lo que usted menciona, el numeral 98, en la parte final, dice, a más de la rigurosidad que tiene que someterse al imperio de la Constitución y la ley. ¿Qué nos quiere decir eso? Claramente, de que no se puede dejar a un lado las garantías básicas, como es el tema probatorio, se debe probar un tema de acusación, se debe garantizar el debido proceso, no se puede violentar ello, y eso cae en el campo legal. Y se tiene que justificar el tipo penal por el cual admitió la Corte Constitucional este trámite de juicio político, que es el tema de peculado. Y la Contraloría es el organismo y el ente que controla los bienes, los recursos públicos y hace exámenes de auditoría. Y en el examen de auditoría que realiza la Contraloría, cuando compareció el Contralor, se le preguntó oficialmente si es que había responsabilidad penal, si había peculado, y mencionó que no había ninguna responsabilidad penal en el examen que se hizo de enero a diciembre del 2020, que es el periodo objeto del análisis, que se llegó a determinar una responsabilidad civil culposa, que es una glosa, para quien ejercía en ese entonces la gerencia de Flopec y la gerencia comercial. Es decir, no hay la demostración por parte del organismo técnico y el único en el país que debería ser la Contraloría la que determine una supuesta glosa, pero no existe. Es decir, estos argumentos de no debo probar son contravía a lo que dice el dictamen de admisibilidad y a lo que dice la lógica y el sentido común. Pues si algo acuso, tengo que demostrarlo. Y es más grave todavía que tienen que demostrar y tienen que prácticamente defenestrar ese principio de presunción de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos. Ahí es la clave del éxito de los asambleístas que formulan el juicio político.
Decir, no se puede nomás decir, no es un juicio político, los votos mandan. No, cuidado, eso no es así. El país necesita seriedad y responsabilidad, y en eso nos vamos a esmerar hasta el último, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, para que se respete estas garantías básicas establecidas en la Constitución. Le doy la palabra al doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de Presidencia, pero antes quiero leer lo que bien decía el asambleísta Pedro Velasco. En la parte final del punto 98, página 40, dictamen de la Corte Constitucional, dice: esta Corte exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Más claro no puede haber. Doctor Jorge Benavides, bueno, luego de la etapa de los interpelantes de las pruebas de descargo que dicen que no tienen que probar nada, viene las pruebas de descargo del Ejecutivo. ¿Cómo se va a plantear la defensa del presidente de la República? Muy buen día. Aló, buenos días. Sí, está, Miguel, está al aire, doctor. Un cordial Benavides. saludo, ¿sí me está escuchando? Sí, está al aire. Muchas gracias por la cordial invitación. Un cordial saludo al asambleísta Velasco y a todas las personas que siguen el diálogo esta mañana. En efecto, la defensa técnica del presidente de la República tiene algunos elementos que en gran medida también han sido ya esgrimidos por parte del asambleísta Velasco, en cuanto que el marco que está señalado para este juicio político es el respeto al debido proceso, más allá de que se trate de un proceso de fiscalización política, y que reiteradamente también se ha escuchado en estos días en estas características de subjetividad, de valoración libre por parte de los asambleístas interpelantes, de confianza política. Pero hay un principio clave que ha señalado la propia Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, que es del de oportunidad. Y el principio de oportunidad significa la valoración jurídica política que hace la Asamblea Nacional, en este caso, sobre una acción específica del presidente de la República que suponga algún tipo de responsabilidad. Por ello, en las coordenadas de lo que ustedes habían estado ya conversando, es que se debe en esta etapa de comparecencias, de pruebas de descargo, precisamente dar cuenta de la prueba de la existencia. Obviamente no en el plano de lo que supone una responsabilidad de tipo penal, que esos son los tribunales, como es ampliamente sabido, los que deben establecer finalmente las responsabilidades, pero sí de un nexo causal entre una acción del presidente de la República que se enmarque, que haya un hilo de conexidad con el supuesto cometimiento de peculado. En ese contexto, entonces, tres son elementos claves de la defensa técnica del presidente. El primero, que se tomó los debidos correctivos cuando a inicios de marzo del 2022 el presidente de la República, ante denuncias de potenciales actos de corrupción en Flopec, presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, órgano competente para hacer la investigación de la existencia de un potencial delito. Por otro lado, se acogió las recomendaciones establecidas en el año 2021 por parte de la Contraloría General del Estado. Como es bien sabido por toda la ciudadanía que nos escucha, estos contratos entre Flopec y Amazonas Tankers son del año 2018. Y entonces incluso son previos a la presidencia del presidente Lasso. Y por otra parte, un tema que es elemental y es de gran importancia y ha sido también recurrentemente presentado estos días esta argumentación, de que finalmente los encargados de la firma de estos contratos son el gerente, y las decisiones se toman vía por el directorio de cada una de estas empresas públicas, con lo cual el presidente de la República no tiene ninguna participación ni directa ni indirecta en este tipo de cosas. Entonces, digamos, con ese panorama general de que se ha tomado los debidos correctivos, desde que se acogió las sugerencias por parte de la empresa pública, de sugerencias dadas por Contraloría, y sobre todo teniendo en consideración de que quienes manejan los recursos estratégicos son las empresas públicas, según señala la Constitución, y estas empresas públicas tienen un gerente y un directorio, con lo cual el presidente de la República no tiene ninguna participación ni directa e indirecta. Con todas esas argumentaciones, finalmente se da cuenta de que es improcedente este juicio político, y a lo largo de 5 días de comparecencias no se ha podido establecer ninguna prueba que establezca alguna relación del presidente de la República por supuesto cometimiento de peculado. ¿Cómo se va a presentar la defensa técnica del presidente? ¿Va el abogado, el doctor Edgar Neira? ¿Va a ir el presidente? Se ha dicho que no lo hará. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se va a hacer esta presentación?
La ley orgánica de la función legislativa establece que en esta primera fase de sustanciación dentro de la Comisión de Control Político y Fiscalización puede acudir el presidente o por medio de sus representantes. Acudirá el doctor Ternera, como estaba haciendo en todas las sesiones, y el secretario jurídico Juan Pablo Ortiz, obviamente apoyado por todo el equipo de la Secretaría Técnica Jurisdiccional. El presidente de la República en esta primera fase no comparecerá ante la comisión que está sustanciando el proceso. El presidente de la República comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero creo que es importante desarrollar también lo que hace un momento usted, Miguel, y el asambleísta Velasco comentaban, la importancia del dictamen de la Corte Constitucional. La fase de verificación de cumplimiento del dictamen arranca una vez que ya se emita el informe por parte de la Comisión de Control Político y Fiscalización. Tendría hasta el próximo sábado, 4 de mayo, son 10 días, luego de que culminen las comparecencias para presentar su informe. Este informe que puede recomendar al Pleno proceder con el juicio político o no recomendarlo. En todo caso, no es un informe vinculante, finalmente el Pleno puede acogerlo o no, pero sí es importante recalcar que ya una vez que se emita este informe por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ya la Corte Constitucional activa ya su fase de seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones. Entre otras cosas, es clave que se haya motivadamente argumentado la existencia y se prueba, por eso como ustedes mismos señalaban, por eso hay pruebas de cargo y de descargo, la existencia de un supuesto petulado. Por eso incluso están como causales exclusivas de enjuiciamiento político, las establecidas en el artículo 129. No es que no deben probarse las causales, deben probarse que hay un uso calzado, que hay una debida motivación. Aun cuando se trate de un tema de control político, deben probarse. Y en ese sentido, como señalo, cuando ya se emita este dictamen por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ya procede esta fase de seguimiento de cumplimiento de lo que señaló la Corte Constitucional, que delimita que únicamente las pruebas que deben aportarse, seguirse, comparecencias y demás, deben estar delimitadas a la causal de peculado. Vuelvo con el asambleísta Pedro Velasco. El día de hoy, al reinstalarse, va a concluir las pruebas de cargo que se ha dado el tiempo a los interpelantes. En efecto, hoy a las 9 de la mañana nos instalamos la Comisión de Fiscalización y Control Político, y más que ya pruebas de cargo y de descargo, lo que viene es una fase final que es una especie de alegatos que se hace al interno de la comisión, en donde los asambleístas que firman la solicitud de juicio político presentarán su argumentación, haciendo una repaso, una revisión de las pruebas aportadas durante estos días, y lo propio lo hará la defensa técnica del presidente de la República, haciendo su argumentación y exponiendo ante los miembros de la comisión todos los elementos que consideren que abonan precisamente a desvirtuar esa acusación. Eso es lo que corresponde el día de hoy. Si bien es cierto, recién el día de mañana terminan la fase de pruebas, con las excusas que se ha tenido de algunas comparecencias, se pudo adelantar este tema y estamos prácticamente culminando esta fase, como le decía al inicio, probatoria. Y luego empieza a recurrir los 10 días plazo, en las que tendremos nosotros que analizar pruebas documentales, pruebas testimoniales, hacer una valoración en estricto apego al dictamen de admisibilidad, exclusivamente por el presunto delito de peculado, y cuando terminemos ya presentar el informe respectivo al presidente de la Asamblea, para que él a su vez, luego de lo que le presentemos, tiene la obligación de socializarlo con los 137 asambleístas. Y luego vendrá la etapa de pruebas de descargo. ¿Esto irá hasta el viernes? ¿Hasta cuándo? No, ya hemos estado evacuando pruebas de cargo y de descargo. Es esta la fase que estamos terminando hoy. Es que en los 10 días se hacen los 12 procedimientos. Ha habido comparecencias que han sido solicitadas por los asambleístas firmantes de la solicitud de juicio político, y ha habido comparecencias de la defensa técnica del presidente de la República. Es decir, ya estamos evacuando prácticamente todo. Para nosotros, para la comisión, el día de hoy termina esa fase por las argumentaciones que he mencionado, con los elementos que presenten hoy las partes en disputa de este juicio político. Y de ahí ya tenemos
al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político que irnos reuniendo para ir evaluando, valorando las pruebas y a la postre redactar el informe final que irá a conocimiento del Pleno. Doctor Jorge Benavides, lo que hasta el día de hoy se ha presentado, ¿hay algún argumento que permita preocupar al Ejecutivo en este proceso político? Este es un diálogo con el asambleísta Pedro Velasco y el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Le preguntábamos al doctor Jorge Benavides qué les preocupa de este juicio político una vez que se va a cerrar esta fase de pruebas de cargo y de descargo, doctor Benavides. Sí, en efecto, estamos tranquilos porque luego de 5 días no hay ningún tipo de responsabilidad del presidente de la República. Las argumentaciones dadas por ex servidores públicos que han comparecido, así como por las intervenciones dadas por especialistas en el área del derecho que corresponde a estos procesos de fiscalización política, han dado cuenta de que no se puede establecer fehacientemente la existencia de ningún tipo de responsabilidad política del presidente, porque como señalamos, hay una facultad que corresponde a cada una de las empresas públicas a través de su directorio, a través de su gerente, que son los encargados del establecimiento de los contratos y demás actos normales del desenvolvimiento natural de cada una de estas empresas públicas, y en las cuales el presidente de la República no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y obviamente también señalar la importancia de sujetarse al dictamen de la Corte Constitucional. Es plausible la actuación que ha tenido la Comisión de Fiscalización y Control Político a cargo de sus directivos, de sus autoridades, de solicitar en su debido momento incluso que la Corte Constitucional dé seguimiento del cumplimiento de su dictamen, cuestión que también ha sido tenida en consideración por parte de la defensa técnica del presidente de la República, que en su debido momento envió la comunicación correspondiente para que la Corte esté pendiente del caso en cuestión. Y como señalo, una vez que ya se ha emitido el informe por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, inicia la Corte Constitucional la fase de seguimiento de su dictamen. Es decir, para que se precautele el debido proceso y todos estos elementos que son claves dentro de un juiciamiento político. La Constitución de la República del 2008 da una protección especial al presidente de la República, y una de esas protecciones especiales es la delimitación exclusiva a los temas por los cuales puede ser llamado a juicio político: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública o delitos que tengan que ver con crímenes de lesa humanidad. Son las 3 causales puntuales que hay en el artículo 129, y luego con la incorporación de este dictamen de la Corte Constitucional, que no existía, por ejemplo, al amparo de la Constitución de 1998. En ese sentido, estamos a la expectativa, igual que el país entero, para que, obviamente, por parte de los asambleístas interpelantes y su conjunto por la Asamblea Nacional, se proceda conforme a la normativa, porque finalmente la República ha manejado de manera transparente todo este proceso, y como ha dado cuenta la defensa técnica, las comparecencias, hoy día en el alegato que presente la defensa técnica del presidente, se demostrará que no existe ninguna responsabilidad del presidente de la República en estos supuestos hechos de peculado. ¿Y qué es lo que más le preocupa, doctor Benavides, en el desarrollo de este proceso y de manera especial de los acusadores interpelantes? Bueno, sobre todo que no se delimite, no se circunscriba su actuación al tema de peculado como causal de juicio político, y por otra parte que se señale que no es necesario probar. Ya en este diálogo en reiteradas ocasiones se ha señalado 2 elementos claves que dan cuenta de la necesaria en el ámbito político de probar la infracción, en el sentido de, por eso hay causales. Por eso hay causales, y son causales que tienen que ver con delitos. Obviamente la prueba no tiene que ver en el ámbito de lo que es lo penal, donde están los tribunales y la justicia ordinaria la que deberá probar, pero sí en el ámbito de lo político.
hay un principio clave de los procesos de fiscalización que ha señalado la Corte Constitucional, de oportunidad, y la oportunidad significa esa valoración jurídica, política que hace la Asamblea Nacional de una actuación específica del presidente de la República que pueda haber producido algún daño, una lesión al interés público, al interés nacional. Y si aplicamos este principio de oportunidad y a partir de todo lo que se ha venido dando a lo largo de estos 5 días de comparecencia, no existe ese cometimiento, esa potencial responsabilidad del presidente de la República. Por lo tanto, es un juicio político improcedente. Mientras retomamos el contacto con el doctor Jorge Benavides, asambleísta Pedro Velasco, quizás derivado de este propio juicio político, por los documentos que se ha presentado en el desarrollo de la fiscalización, en las últimas horas el propio presidente de la presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció en las últimas horas que el informe de la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las interpelantes, sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers. Según se desprende del documento original de Word, la computadora en la que se trabajó el texto corresponde a Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón, procesado por el caso Petrochina junto a Nilsen Arias, quien está preso, a quien han quitado 13.5 millones, que fue alto ejecutivo de Petro Ecuador en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y en la elaboración y entrega de este informe también habrían participado otros personajes vinculados a Antonio Peré, intermediario de Gumbor y Core Petroleum. Lo grave es que toda esta información, sí real, de Fernando Villavicencio, fue puesto en manos anteriormente de la Fiscalía General. Esto demuestra esta opacidad, esta falta de claridad en el juicio político, asambleísta Velasco. Pudimos nosotros conocer directamente en la Comisión de Fiscalización y Control Político, por medio de la declaración de la exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico, quien en acto de civismo, de compromiso con el país, supo manifestar que en la comisión no elaboraron el informe. Y por ello es que los ex asesores que ya no están, tampoco comparecieron a rendir su testimonio, que hubiese sido importante, pero sin embargo a través del documento mencionan que ellos tampoco elaboraron el documento. Es decir, ¿quién elaboró un informe que de acuerdo al reglamento interno de comisiones tenemos que elaborarlo al interno mismo de cada una de las comisiones por parte de los técnicos, de los asambleístas y de los equipos asesores que tenemos en cada comisión? Y eso es preocupante, eso lo ratificó públicamente y está constando dentro de las comparecencias, de las pruebas que obran del expediente del juicio político la ex secretaria. Es más, se mencionó que ella fue removida de su cargo, despedida ni siquiera por la comisión, por la presidenta de la comisión, sino que le encargó a su ex asesor para que le notifique que está despedida. Eso es preocupante. Y las evidencias que tiene Fernando Villavicencio, y que lo hizo ya oficialmente la denuncia el día de ayer ante la Fiscalía, determinan desde dónde nacen esa elaboración de ese informe. Está inclusive indicándose desde qué computador, y esto tiene que investigar la Fiscalía, porque es un informe que contradice totalmente lo que en su momento están mencionando en la solicitud inicial de juicio político. En el informe mencionan que no debe perjudicarse a la empresa Amazonas Tankers, que no debe terminarse el contrato. Es decir, en ese informe se habla de que hay beneficio para el Estado ecuatoriano, y a renglón seguido, en cambio, en la solicitud de juicio político se dice lo contrario. Se habla de un perjuicio, se habla de un presunto peculado. Es decir, hay una contraposición notoria de las aseveraciones, y eso tiene que investigarlo. Esos son elementos muy contundentes, muy decidores, que la comisión también tiene que analizarlos, y además que son pruebas debidamente incorporadas dentro del proceso. Doctor Jorge Benavides nos explicaba los procedimientos y cuáles son las preocupaciones que tiene dentro de este juicio, por favor.
Y bueno, decíamos que estamos tranquilos en el sentido de que nos ampara la fuerza del derecho, la razón jurídica, cuando se trata de un procedimiento de juicio político, como ha sido ampliamente ya analizado esta mañana y ha sido objeto de discusión a lo largo de estos días de comparecencias. No significa que no se deba probar la existencia de un supuesto peculado, obviamente dentro del ámbito de lo que es el proceso de control político. Decía que el principio de oportunidad señalado, firmado y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en todo tipo de procesos de fiscalización, de control a autoridades, es clave tenerlo en consideración en este momento, porque el principio de oportunidad desarrollado por la Corte Constitucional supone que hay una valoración jurídica política de los asambleístas, en este caso de alguna actuación específica del presidente de la República, donde se pueda decir algún tipo de responsabilidad. Y en este caso, como sabemos bien, no existe ninguna responsabilidad, porque no es atribución del presidente de la República intervenir en el normal desenvolvimiento de las actividades que les corresponde a las empresas públicas. Cada empresa pública tiene su directorio, tiene su gerente, y es importante tener en consideración que en el marco de un Estado de Derecho, bueno, el principio de legalidad establece cuáles son las atribuciones, las facultades que tiene cada autoridad pública, cada servidor, cada funcionario público, y no puede actuar más allá de las competencias que le vienen dadas por ley. Entonces, desde un inicio, este juicio político es improcedente. Y por otro lado, también llama la atención este informe que en su momento había preparado ante la Comisión de Régimen Económico y había sido expuesto en su momento por la asambleísta interpelante Mireya Pazmiño. Escuchaba en el diálogo que en efecto ya se ha presentado una denuncia ante Fiscalía para que se hagan las correspondientes investigaciones. No puede ser posible que por un lado se señale de que no existe ningún perjuicio por parte de Amazonas Tanker, ¿no es cierto?, esta compañía, y por otro lado se señale que habría un perjuicio y un potencial especulado, un uso abusivo de recursos públicos en beneficio propio o de terceros, que es la causal que se escribe en este juicio político. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de inconsistencias dan cuenta que se lo tomaron de manera desprolija, como señala el propio dictamen de la Corte Constitucional, y por eso es clave precisamente el seguimiento que haga la Corte Constitucional para verificar finalmente si ese informe que recomienda o no al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el enjuiciamiento político al presidente de la República se ajustó a la normativa y se ajustó a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. En definitiva, creo que no ha sido aprobada de ninguna manera ninguna potencial responsabilidad del presidente de la República, y por eso es un juicio político desde lo jurídico caído, por ser improcedente. Y creo que desde lo político también, finalmente, la deliberación que se dará en sede parlamentaria dará cuenta de lo improcedente de este juicio por no existir causal. En la etapa final del proceso, cuando pase de la Comisión de Fiscalización al Pleno, el presidente de la República irá al Pleno para defenderse de las acusaciones que se ha formulado, doctor Benavides. Sí, el presidente comparecerá en su momento ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Como decíamos, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que dentro de la etapa de sustanciación que se da en la Comisión de Fiscalización y Control Político puede comparecer directamente el presidente o por medio de sus delegados, de su defensa técnica, pero ya cuando tiene que ver en el ámbito ya del Pleno de los 137 asambleístas, la comparecencia será del presidente de la República. Asambleísta Pedro Velasco, ¿qué viene luego y cómo están los plazos? Porque hay cálculos, este juicio político que no debiera hacerse así, pero hay plazos en la ley, pero también hay cálculos políticos cuando el 14 de mayo deben renovarse las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Se estima que esto rebasará esa fecha? ¿Se intentará poner antes o inevitablemente pasará el 14 de mayo? Lo que viene es el plazo que establece la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa para la elaboración del informe. Empieza a decurrir el plazo desde el día viernes 28 y está terminando el día domingo 7 de mayo. Es decir, el presidente tendrá que socializarlo a día seguido. El día 8 me imagino que lo estará socializando porque la ley le determina 72 horas, pero me imagino que si quiere adelantar plazo lo puede hacer el 8, lo puede hacer hasta el día 10 de mayo. Luego de socializarlo, dice la propia ley que después de 48 horas
podrá incluirlo en el orden del día para que en 5 días se instale la asamblea en pleno y conozca el informe y empiece ya prácticamente el juicio político. Juicio político en el cual podrán intervenir en el debate los asambleístas que deseen registrarse, y en ese mismo día de que se convoque tendrán que comparecer las partes, los asambleístas, que deben ser ya 2 designados como interpelantes, y el señor presidente de la República también hacer uso de su derecho a la defensa. Se retira el presidente de la República de la sesión y sigue el debate, que podrá demorar 2 días. Luego de eso no se vota en la misma sesión, eso lo establece el propio procedimiento parlamentario, se vota 72 horas después de una convocatoria de sesión. Es decir, eso ya pasó, creo que el 14, ya no alcanza al 14, se podrá hacerlo el 16, 15, no sé qué fechas pueda el presidente de la Asamblea convocar, y parece que le correspondería ya a las nuevas autoridades de la Asamblea convocar para la decisión final que se tome respecto a la decisión de censurar o no al presidente de la República. Es decir, de lo que yo personalmente miro, bastante difícil está que se alcance hasta el 14 de mayo. Es a rebasar esas fechas. Consecuentemente, si está en pleno desarrollo el juicio, habrá que suspender para continuar luego de la renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Así es el procedimiento. Es independiente del tema de que estén o no las actuales autoridades de la Asamblea, tendrán que suspenderse para que continúe con las nuevas autoridades. Doctor Jorge Benavides, ustedes están preparados con el doctor Edgar Neira, que es un abogado externo, para esta defensa y esta etapa que, una vez que pase de la Comisión de Fiscalización, vaya luego dentro del procedimiento normal, finalmente al Pleno de la Asamblea. Sí, así es. Ya en una serie de escritos que se ha presentado y por supuesto con los alegatos que se defenderá hoy día por parte de la defensa técnica jurídica del presidente. Y obviamente ya cuando le corresponda al presidente de la República comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para demostrar que no existe ningún potencial cometimiento de peculado. Es importante recordar que, por ejemplo, incluso el informe del año 2021 de Contraloría General del Estado no establecía ningún tipo de responsabilidad penal. Y incluso se señalaban determinadas recomendaciones que debían ser acogidas por parte de la empresa pública. Y esas recomendaciones, concretamente 13, que fueron acogidas debidamente, porque incluso por mandato de ley se debe acoger ese subvinculante, son obligatorias de cumplimiento las recomendaciones de Contraloría. Incluso ha habido un superávit importante en el manejo de recursos públicos. Entonces son una serie de cosas que tanto desde el plano jurídico que se ha ido viviendo a lo largo de estos días, así como por lo improcedente de nexo causal con el supuesto cometimiento de peculado, no existe ninguna responsabilidad del presidente y por lo tanto soy enfático y reiterativo en la idea de improcedencia de este juicio político. El presidente ha actuado con transparencia y amparado en la verdad y en su momento ha prestado toda la colaboración del caso para que sean los organismos competentes los que establezcan las investigaciones que correspondan. Doctor Benavides, ¿y cuánto ha desviado la marcha de las políticas públicas de este juicio político que de cara hacia afuera sí genera una incertidumbre en lugar de generar certezas en diferentes campos: política, economía, lo social? Es clave lo que usted señala, Miguel. En efecto, la idea mismo del llamamiento a juicio político ha tenido en vilo al país en su conjunto. Y esto ha frenado temas fundamentales que tienen que ver con la reactivación económica. En momentos de inestabilidad política, una constante es que no suele haber inversiones. Hay una suerte de inestabilidad que del plano político se traspola a otros ámbitos, como lo económico, lo social. Este rato el país tiene urgentes necesidades de encarar, como un tema de la seguridad, que es un tema fundamental, prioritario, la necesidad de generar fuentes de empleo de calidad y lamentablemente por estar enfrascados en esta discusión de un supuesto cometimiento de peculado, inmersos en este proceso de enjuiciamiento político, no se da de la mejor manera posible el desenvolvimiento pleno
de la política pública implementada por la función ejecutiva a través de los ministerios. Eso no quiere decir que todos los días las distintas carteras de Estado estén actuando en beneficio del país, pero obviamente los factores externos que tienen que ver con las condiciones de estabilidad política hacen que la inversión nacional e internacional no sienta que están en las mejores condiciones o condiciones óptimas para poder invertir y generar empleo de calidad. Es más, incluso los datos que se manejan a través de las distintas entidades públicas que manejan esta información dan cuenta de que ha sufrido un alargamiento precisamente por estos momentos de inestabilidad política surgidos a través de una acusación constitucional improcedente y que no tiene fundamento y que lamentablemente está causando un perjuicio no al presidente Lasso, sino que al país en su conjunto por estas condiciones de inestabilidad que está generando este juicio político. Asambleísta Pedro Velasco, en definitiva, ¿qué debe esperar el país de este juicio político cuando quisiera virar la página dentro del irrenunciable derecho de fiscalización que tienen ustedes, pero el país quisiera virar la página y avanzar y ver? La Asamblea tiene deudas pendientes, reforma en seguridad, reforma en el tema laboral, es decir, temas pendientes que quisiera ver que aporta la Asamblea al desarrollo del país. Sí, voy a expresar mi último comentario antes de retirarme porque tengo que llegar a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Qué debe esperar el país? El país, al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, siempre va a encontrar el respeto a las normas constitucionales, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al debido proceso. Eso es lo que hemos garantizado durante la evacuación de este juicio político. Y lo que más anhela el país y anhelamos nosotros como ecuatorianos, más allá de la función temporal que estamos cumpliendo, es que prime la verdad, que prime la sensatez, la transparencia, que el Ecuador se encuentre unido. No podemos nosotros enfrentar los difíciles problemas que atravesamos en los diferentes ámbitos, social, económico, político, desunidos. Ya es hora de que esas ambiciones personales, sectarias, politiqueras, se terminen de una vez por todas. Estamos en vísperas de renovar autoridades de la Asamblea Nacional y es importante que tracemos por lo menos agendas de trabajo mínimas de cumplimiento de la actividad legislativa. Usted decía una gran verdad, es un derecho la fiscalización, no la podemos renunciar, pero siempre debe ser ejercida en el marco del respeto a la Constitución, en el marco del respeto a las facultades que tiene y no abusar de esta facultad de fiscalización. Y lamentablemente hemos mirado que algunas personas pretenden hacer tabla rasa de la Constitución y de la ley y pretenden confundir y engañar al país. Solamente decirles que necesitamos hoy más que nunca la verdad, y la verdad desde luego va a salir a la luz pública y esa verdad es la que va a permitir que el país tome nuevamente ese rumbo de la pacificación, del enfrentar problemas conjuntos y en algún momento volver a lo que nosotros anhelamos todos los ecuatorianos, a buscar ese desarrollo y ese reencuentro de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias a usted y gracias por permitirme participar en su programa. Muchas gracias al asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización. Vuelvo finalmente con el doctor Jorge Benavides. ¿Cuál es la expectativa que tienen en Palacio respecto de este juicio finalmente? Bueno, que prevalecerá la verdad jurídica, que prevalecerá la transparencia con que ha manejado este tema la función ejecutiva. Y luego de los correspondientes alegatos que se expresarán esta mañana y la comparecencia final del presidente, que no prosperará el juicio político porque la causal no ha sido debidamente probada, obviamente desde el ámbito de la responsabilidad política, porque el presidente de la República no interviene en este tipo de decisiones. Son exclusivamente competencia de la empresa pública que maneja el sector estratégico que corresponde, que por nuestra parte se ha establecido también las correspondientes denuncias en los momentos oportunos para que sean los órganos de fiscalización correspondientes, la Fiscalía, que establezca las responsabilidades. La denuncia presentada en marzo del 2022. Que ha habido un manejo incluso técnico adecuado una vez que se ha recogido las recomendaciones de la Contraloría y ha habido un superávit importante de más de 130, 140 millones de dólares.
en beneficio de la empresa pública y como tal en beneficio del Ecuador en su conjunto. Que prevalecerá la verdad, estamos convencidos de ello y obviamente que el país está siguiendo con bastante atención el proceder de los asambleístas y de los asambleístas interpelantes para que obviamente en el marco de la Constitución y de la ley lleven a cabo todas estas actuaciones. Bien, al doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, y el asambleísta Pedro Velasco, muchas gracias por participar en este análisis del juicio político al presidente de la República en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Jorge. Gracias, buenos días. Muy amable, muy buen día. 8:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller. Temas de interés: cómo fortalecer al sector productivo, comercial, pero en medio de momentos cuando hay anuncio de movilizaciones. ¿Qué debiera pasar con la reforma laboral tan necesaria en el país? ¿Cómo afecta la inseguridad y la violencia a los negocios? ¿Y cuál es el plan de trabajo que tiene la Cámara de Comercio de Quito?